Radio Shanghai. Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que estés. Soy Pipo Biglione y te doy la más cálida bienvenida a Radio Shanghai. Estás sintonizando el episodio 567 de nuestra octava temporada. Prepárate para lo que viene. Hoy, Cazando Zorras, noviazgo bíblico en el Cantar de los Cantares. Descubre cómo el Cantar de los Cantares revela secretos prácticos para un noviazgo puro y un matrimonio fuerte. Escucha ahora con César Vidal y transforma tu visión del amor. Toda la música del programa es de Pipo y Banda IA. Puedes escuchar y bajar su música en el link en comentarios. Si querés colaborar con nuestro trabajo, podés hacerlo a través de Cafecito. También el link en comentarios. Así que ponete cómodo, subí el volumen y empezamos. Soli Deo Gloria. Bueno, bienvenidos a la segunda sesión de esta serie que estamos dando sobre el libro del Cantar de los Cantares. Voy a recapitular un poco porque la semana pasada nos quedamos a mitad de una sección concreta y entonces para que no se pierdan en la exposición. Recordarán ustedes que empezamos hablando de cómo el Cantar de los Cantares históricamente ha sido un libro muy maltratado. Generalmente no se enseña sobre él, igual que no se enseña, por ejemplo, sobre Eclesiastés, lo cual es penoso, porque aparte de ser dos libros inspirados que forman parte de la Biblia, son dos libros realmente extraordinarios en cuanto a su contenido, pero el Cantar, aparte de que muchas veces se orilla, hay gente que ha podido pasarse 20 años yendo a una iglesia y no escuchar una sola exposición sobre el Cantar de los Cantares, perfectamente, o sobre Eclesiastés. Aparte de eso, a veces cuando se producen acercamientos, pues son acercamientos alegóricos. Tengo que decir que a veces, aparte de ingeniosos, ridículos. Les mencionaba la semana pasada cómo ese versículo en el que la noche de bodas, la esposa dice que su amado es como un manojito de mirra que descansa en medio de sus pechos, que es una imagen muy bonita, la de un matrimonio que ha consumado su relación y él está descansando sobre el pecho de la esposa. Pues esa imagen, que es tan bonita, algunos rabinos consideraban que era intolerable y entonces el amado supuestamente era el arca de la alianza entre los dos querubines. Claro, peor eran los padres de la Iglesia, que decían que era Cristo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esto casi es tan ridículo y tan disparatado que no voy a ir más allá. Lo que es una imagen muy hermosa y muy delicada del amor conyugal se convertía en algo ridículo. Lo peor de todo es que el Cantar de los Cantares es un libro eminentemente práctico. Posiblemente es la pieza de literatura lírica, de literatura poética más hermosa de toda la Biblia. Son una serie de historias de amor, de cantares de amor que se van sucediendo. Pero no porque había que darle algún lugar al amor humano en la Biblia y dijeron, pues ahora vamos a meter 3 páginas de poesía, sino porque realmente hay una enseñanza muy práctica en cuanto a las relaciones entre hombres y mujeres en distintas fases de esa relación. La semana pasada vimos cómo el Cantar empieza hablando de la boda. Y empieza hablando de la boda de una manera muy hermosa, muy romántica, muy bonita. Y una vez que hemos visto la alegría con la que los esposos llegan a la habitación nupcial, etcétera, etcétera, todo es muy hermoso, de pronto Salomón se detiene ahí, hace eso que ahora en literatura y en cine se llama un flashback, que ustedes habrán visto en las películas. De pronto empieza la película en televisión y ves que le revientan a uno la tapa de los sesos de un tiro y te quedas sobrecogido, y entonces pone 5 años antes en San Francisco, California. Eso es un flashback y se supone que nos vamos a enterar de cómo llegaron a reventarle la cabeza de un tiro, ¿no? Bueno, pues el Cantar de los Cantares utiliza exactamente la misma acción literaria. Esta es la noche de bodas, ha acabado, es preciosa, es bonita, hay una felicidad y un amor desbordante. ¿Cómo llegamos allí? Porque hubo un noviazgo como Dios manda, nunca mejor dicho.
Y en el Cantar de los Cantares, precisamente ya en el capítulo 2, hay toda una sección que se dedica a mostrar lo que fue ese noviazgo. El noviazgo aparece además relacionado con 7 notas. Pudimos ver algunas de ellas. Por ejemplo, la primera nota es el mutuo aprecio, la manera en que efectivamente los dos novios se valoran entre sí y tienen además una valoración que es tremendamente positiva. La segunda es que ese noviazgo transcurre sin relaciones sexuales. En el versículo 7 del capítulo 2, la novia le dice claramente a las amigas que no despierten el amor hasta el momento. Es verdad que efectivamente ese amor, y es un amor en términos sexuales, no intenten ustedes idealizarlo, es bastante claro, es bueno, pero el noviazgo no es el momento para esa fase de relación entre un hombre y una mujer. De manera que el noviazgo se supone que se caracteriza por un aprecio mutuo, por una ausencia de relaciones sexuales que pueden empañar bastante nuestro juicio a la hora de decidir si tenemos o no tenemos que casarnos con esa persona. Y en tercer lugar, se caracteriza por el mutuo conocimiento. Lo que realmente queremos en el noviazgo, en tercer lugar, es conocer de verdad a la persona. No lo que aparece en su perfil de Facebook o lo que aparece en su perfil de Twitter o cómo se presenta en las listas para solteros. Y en ese sentido, bueno, hombres y mujeres mienten de una manera muy parecida. O sea, en el caso de las mujeres a lo mejor la foto lleva Photoshop y la chica pesa 30 kilos menos de la realidad y el chico seguramente tiene más pelo y es más guapo, y a la hora de contar sus historias ya no me voy a detener, pero el noviazgo se supone que es para tener un conocimiento, porque la reacción habitual de los seres humanos es esconderse y no mostrarse como son. Y es enormemente hermoso ese versículo 14 del capítulo 2, donde el muchacho le dice a la chica que muestre su rostro y que le haga oír su voz, porque ella está como una paloma que se esconde en ocultos, en escondidos parajes, lo cual es muy significativo. Es decir, no nos engañemos, el noviazgo es para que yo te conozca a ti y tú me conozcas a mí, porque por razón natural tendemos a esconder aquello que pensamos que nuestra imagen la va a deteriorar y la va a estropear, e incluso nos dedicamos a contar cosas que no se corresponden del todo con la realidad. De manera que, como le dice el chico, paloma mía que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, y no te preocupes porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Tercera finalidad del noviazgo, aquí tenemos que conocernos, aunque lo que nos gustaría es ocultarnos en los agujeros de la peña y en lo escondido de escarpados parajes, sobre todo lo que nos parece que es menos atractivo. Cuarta finalidad del noviazgo, y hoy voy a hacer todo lo posible por llegar a la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima que aparecen en el pasaje que hemos visto hoy. Cuarta, encontrar los problemas que pueden arruinar un matrimonio. Versículo 15, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Ahora, la descripción es una descripción fantástica. Nosotros tenemos una relación durante el noviazgo que es una relación en cierne. Es como si hubieras plantado una viña, esperas que esa viña en algún momento te va a dar uvas, esperas que esas uvas van a producir un vino exquisito, pero de momento son una viña en cierne. Es una viña que está empezando a dar los primeros frutos. ¿Y quién puede destruir ese tipo de viñas? Las zorras pequeñas. ¿Por qué las zorras pequeñas? Déjenme que apele a mi experiencia profesional de hace muchos años. En el año 1980, ya pueden ustedes imaginarse que si era en el 80, yo era 45 años más joven que ahora, o sea, era un veinteañero, poco veinteañero, yo empecé a ejercer la abogacía.
En España se acababa de aprobar por primera vez desde los años 30 la ley de divorcio. Durante todo el periodo de la dictadura del general Franco, las leyes las dictaba la Iglesia Católica, sobre todo las leyes civiles, y no había habido divorcio. Pero el general Franco se había muerto, había mucha gente con matrimonios destrozados, había mucha gente que quería liberarse de un matrimonio destrozado y poder casarse o regularizar la situación con la persona con la que vivía hace tiempo, y se aprobó una ley de divorcio, de manera que yo empecé a ejercer la abogacía cuando empezaron a producirse los primeros divorcios. Los primeros divorcios que yo me encontré, pero solo los primeros meses, eran divorcios por causas muy graves. A veces eran maltratos terribles. Yo recuerdo, por ejemplo, una muchacha que un día me llegó a casa y la habían golpeado tanto un lado de la cara que no podía abrir el ojo, de la hinchazón que tenía. Le habían dado todas en el mismo carrillo, literalmente. Se ve que el otro lado acertó a cubrírselo o el marido solo golpeaba con una mano, pero tenía un lado de la cara que no podía abrir el ojo de la hinchazón. Recuerdo una mujer que era una bellísima persona que mantenía el zángano de su marido y a 2 hijos pequeños, a la que el marido ocasionalmente la obligaba a dormir en el suelo, como forma de humillarla. Y los primeros casos con los que yo me encontré eran sobre todo casos de maltratos que se habían extendido a lo largo de años. En muchos casos había también infidelidad, pero eran casos fundamentalmente de maltratos. Pero eso duró unos meses. Duró los primeros meses que la gente empezó a regularizar una vida que había arrastrado durante años o una década o incluso décadas. E inmediatamente me empezaron a llegar casos normales de divorcio. Todos los matrimonios habían sido destruidos por zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Prácticamente no aparecían casos de maltrato, alguna vez. Prácticamente no había casos de infidelidad, alguna vez. Pero en términos generales, la gente quería separarse porque había alguna zorra pequeña o algunas zorras pequeñas que habían destruido las viñas del matrimonio. En algún caso esto era muy complicado porque la ley española de entonces, no la de ahora, pero sí la de entonces, para que te pudieras separar y divorciar, tenías que tener una causa de separación o de divorcio. No podías llegarle al juez y decirle, pues mire, me ha hartado este hombre o me ha hartado esta mujer, no quiero seguir viviendo con ella, tengo incompatibilidad de caracteres. No, realmente tenías que tener una causa legal. Me golpea, me maltrata, es infiel, es un alcohólico, es una toxicómana. Y el problema es que la mayoría de las causas no tenían una causa legal, simplemente la gente había decidido divorciarse porque había alguna zorra pequeña que había destruido la viña del matrimonio. Y es de lo que aquí está hablando Salomón, y además Salomón es bastante claro. Es decir, hay una serie de zorras pequeñas que tienes que cazar antes de contraer matrimonio. Y si no las cazas y acabas con ellas, en algún momento pueden acabar destruyendo tu matrimonio. Ahora, no voy a hacer una descripción exhaustiva de todas esas zorras pequeñas, pero me van a permitir que tome algunos minutos para detenerme en cuáles podían ser esas zorras pequeñas y cuáles serían las preguntas que tendrían que hacerse mujeres y hombres en ese periodo de noviazgo para ver si efectivamente aquí hay zorras pequeñas que puedo cazar y que pueden arreglarse, o esto no hay quien lo arregle, y sinceramente vamos a ahorrarnos muchísimo sufrimiento y muchísimo dolor, y este noviazgo no debe de acabar en matrimonio, lo cual seguramente a algunos les parecerá que es muy poco romántico, pero es muy realista. Y efectivamente incluso, y yo he tenido ocasión de verlo, hay gente que se quiere mucho y al final no se soportan. Y no se soporta porque, entre otras cosas, o no cazó las zorras o las zorras fueron bastante más fuertes de lo que ellos pensaban. Por ejemplo, ¿qué debería preguntarse una mujer? No voy a decir esto de manera exhaustiva, de modo que si alguien me dice que hay otras cosas que también se puede preguntar,
me parece muy bien que haya otras cosas, pero ¿qué debería preguntarse? Por ejemplo, ¿te puedes mirar en él o es al contrario? Cuando realmente ves a tu novio, ¿tienes la sensación de que es un marido del que te vas a sentir orgullosa? ¿O por el contrario estás pensando que tengo que cargar con este mostrenco, pero como soy tan buena espiritual y tan espiritual, lo voy a conseguir? Porque si en el periodo del noviazgo y en medio de una especie de borrachera amorosa ya empiezas a pensar que es un mostrenco con el que tienes que cargar, mal vamos. Es más, no tienes ninguna obligación de cargar con él. Es más, lo mejor es que no cargues con él. Pero esa es una de esas preguntas. Segundo, ¿tienes la sensación de que desea protegerte? ¿O por el contrario, tienes la sensación de que le importa un pimiento si te sientes desprotegida? Porque en el matrimonio vas a necesitar la protección de tu marido. Y en algunas ocasiones de una manera que puede llegar a ser incluso angustiosa. La sensación que tú tienes es que tu novio sería una persona que te protegería en situaciones difíciles, o tienes la sensación de que, bueno, si hay que protegerse, desde luego no va a ser de él de donde me venga la protección. Otra pregunta. ¿Es una persona que asume la responsabilidad de ser cabeza de familia? ¿Te da la sensación de que asumiría esa responsabilidad? ¿O por el contrario se inhibe y se lava las manos? Este es un fenómeno que cuando yo era todavía abogado, seguramente la mayoría de los maridos se iban a un extremo. Y por supuesto que asumían la idea de que eran cabezas de familia, pero es un fenómeno que ha cambiado mucho en los últimos años. Hay muchas mujeres que son muy reclamantes, que protestan mucho, y la reacción en muchas parejas es que el varón se inhibe. O sea, simplemente, mira, no me compliques más la vida, haz lo que quieras. Bien, el novio que tienes es una persona que asume la responsabilidad de que va a tener que ser cabeza de familia, o simplemente te deja hacer a ver si te callas ya de una vez y no me provocas dolor de cabeza. Y alguno dirá, pero eso no va a provocar un divorcio. Oh sí, oh sí. Una de mis mejores amigas, más o menos de esta época, se divorció hace años de su esposo, que no la golpeaba, no la insultaba, no le era infiel, porque sinceramente no podía soportar más tener que ser ella la cabeza de familia. De manera que sí, en fin, la idea esta de que no sea un marido mandón, opresivo, etcétera, todo el mundo está de acuerdo. Pero entre eso y decir, mira, bonita, haz lo que quieras, no me compliques la vida, haz lo que tú quieras, etcétera, va un abismo. Y hay mujeres que, por muy empoderadas que se sientan, no se sienten bien cuando realmente en la casa el varón no hace lo que tenía que hacer, y no me refiero a arreglar un aparato electrodoméstico que se haya descompuesto. Y el caso de mi amiga era tremendo. Yo recuerdo que hablé varias veces con ella porque se estuvo pensando años divorciarse y le costaba pensarlo. Además tenía 2 hijos y era creyente, y en un momento determinado entró en depresión y tuvo que ir a un psiquiatra, y por supuesto los consejos pastorales no le sirvieron de nada. Y cuando yo intenté entrar en el fondo del asunto, me dijo, es que mi marido no es el cabeza de familia, y yo no estoy preparada para ser cabeza de familia, y sinceramente no puedo más. Y es verdad que a veces una mujer se queda viuda o se ve abandonada y tiene que suplir ese papel y tiene que fungir ese papel, pero no es el normal en el matrimonio. Tu novio es un personaje que te da la sensación de que asumirá esa responsabilidad, o es un chico que se inhibe porque no quiere líos, no quiere discutir contigo, ni nada parecido. Siguiente pregunta interesante para una mujer. ¿Ese chico va a poder mantener una familia? Esto puede parecer de nuevo poco romántico. Esto parece casi que es la pregunta que tiene que hacer el padre de la novia al novio. Pero esta es una realidad.
en contra de lo que dice un refrán estonio, la gente no vive de aire y amor. No ha vivido nunca desde que el ser humano apareció sobre la superficie de este planeta. Tu novio, que un día va a ser tu marido, ¿realmente va a poder mantener a una familia? ¿Te va a poder mantener a ti? ¿Va a poder mantenerse él? ¿Va a poder mantener a tus hijos? ¿O es un chico simpatiquísimo cuando está en la discoteca, que hace maravillas subido encima de una moto, pero que, vamos, es incapaz hasta de ganar el dinero para pagar sus cigarrillos? Pues es una de esas preguntas y una de esas zorras pequeñas que son muy importantes. ¿Es comprensivo? Cuando tú le cuentas algo, ¿realmente te comprende o desconecta? Hay un mecanismo muy generalizado entre los varones, no voy a decir que se dé en el 100%, pero es muy generalizado. El varón suele ser enormemente atento con la mujer hasta la conquista de la mujer y luego suele desconectar cuando la mujer le cuenta problemas. Es decir, llega, le empieza a hablar de este problema, del otro, y es bastante común que el varón desconecte, que siga hablando, si de todas formas no me va a oír lo que le voy a responder, que siga hablando, que vacíe el saco, que me deje. Él es comprensivo contigo, se implica en tus problemas, te escucha, interactúa, te da su opinión sobre lo que hay que hacer, o simplemente te escucha como que no oye llover y le importa verdaderamente un pimiento. Te cuida con afecto. Es decir, ¿realmente tienes la sensación de que tu novio te cuida? O, vamos, ni se te pasa por la cabeza. Lo pasamos bien haciendo multitud de cosas, pero no tengo en absoluto la sensación de que me cuide. Y finalmente demuestra algún tipo de amor romántico. En esto, como en todo, yo sé que hay hombres que tienen una extraordinaria capacidad y hombres que son bastante torpes, pero ¿realmente tienes esa sensación o parece que lo único que le interesa es anatómico? Estas son zorras pequeñas en una relación para una mujer. Y si el día de mañana llega a la conclusión de que eres un inútil que no puede mantener una familia, de que eres incapaz de asumir la responsabilidad de ser cabeza, de que no la honras lo suficiente, de que no la cuidas con afecto, de que no te implicas en sus problemas, de que tienes menos de romanticismo que un melón y que además tampoco eres una persona hacia la que puede mirar en términos espirituales, bueno, si la viña sobrevive, verdaderamente es que Dios es inmensamente misericordioso contigo, porque esto va a seguir apareciendo a lo largo de los años de matrimonio. Y cuando un día de pronto hay una discusión, porque otra vez viene tu madre a quedarse un mes con nosotros, por ejemplo, no va a ser solo el problema de otra vez viene tu madre a quedarse un mes con nosotros, o otra vez has gastado esto sin consultarme, sino que el problema va a ser, sí, pero es que tú no me proteges, sí, pero es que tú no tomas la delantera, sí, pero es que no tienes afecto conmigo, sí, pero es que además no me cuidas, sí, pero es que eres menos romántico que un pedrusco. Y todas las zorras empezarán a aparecer y a ir destrozando una viña que ya no está en ciernes, pero la viña no es un árbol. Una zorra no puede acabar con un arce o con un pino o cosa parecida, pero tú métela en un viñedo y vas a ver las viñas que quedan. De manera que el noviazgo tiene, entre otras razones, la de que la gente pueda cazar las zorras cuando las viñas todavía están en ciernes. Bueno, ¿y qué debería preguntarse un hombre? Insisto, hay preguntas que debería hacerse una mujer, que también se puede hacer un hombre, y seguramente algunas de las cosas que tiene que preguntarse un hombre también debería preguntárselas una mujer, ¿no? Y tampoco pretendo que es una lista total, completa y absoluta, pero sí creo que son ejemplos importantes. ¿Qué debería preguntarse un hombre? ¿Tiene hijos? Y esto parece que de nuevo es muy poco romántico y muy poco práctico. Claro, en términos generales, y en el caso de aquí de Salomón, pues
La chica con seguridad no tiene hijos, llega virgen al matrimonio, o sea que no puede tener hijos, y si tiene hijos los tendrá con su marido. Pero esa no es una situación que sea tan común hoy en día. Es muy común que uno conozca a una mujer que es divorciada y tiene hijos. Es muy común, menos común, pero también puede darse que uno conozca a una viuda y que esa viuda tenga hijos. Es posible que conozcas a una chica soltera, pero que tiene algún hijo de alguna relación anterior. Y esto es tan importante, extremadamente importante. En esa vida de matrimonio, ¿quién va a estar antes, tú o sus hijos? Si no te importa que estén antes los hijos, porque la quieres mucho, está bien. Ya sabes que tiene 2 niñas y que las niñas son mucho más importantes que lo que tú puedas ser, pero no te importa. Aceptas que en vez de ser lo primero para tu esposa, vas a ser lo segundo. A mi juicio te estás equivocando gravemente, pero hay gente que a lo mejor no le importa. Ahora, si realmente en un matrimonio, y yo sobre esto soy muy claro, me da igual que los niños sean de ese matrimonio, que vengan de relaciones anteriores o no. Un matrimonio donde la mujer no es lo más importante para el marido, solo detrás de Dios, o el marido no es lo primero para la mujer, solo detrás de Dios, es un matrimonio que va a tener problemas. Y es un matrimonio que no va a terminar de encajar. Porque la relación matrimonial es entre un hombre y una mujer, y lo demás es secundario, sean los niños, sean los suegros o sean los primos. Y esa, desgraciadamente, es una cuestión que muchísimas parejas no entienden. Y están dejando no a una zorra pequeña, están dejando a toda la camada de zorras pequeñas que les destroce la viña. Y es algo que tienes que tener claro. Es una mujer que tiene niños de una relación anterior. Puede ser una relación perfecta, puede que tengas niños con ella. Pero ¿quién está en primer lugar? ¿Tú, como su futuro marido, o sus niños? Y si son sus niños, piénsatelo, porque eso es una bomba de relojería. ¿Es una persona comprometida con Cristo? No estoy diciendo que vaya a la iglesia, que imagino que sí, dirá amén cuando oran, y suponemos que prestará algo de atención al predicador, aunque sea tan pesado como yo, etcétera, etcétera, pero ¿es una mujer que está comprometida con Cristo o no? ¿O va a la iglesia como podía ir mi abuela a la iglesia católica? Pues piénsatelo, porque la diferencia es grande. ¿Es una mujer que te acepta incondicionalmente? ¿O continuamente te está recordando todos los defectos que tienes? Porque esto también marca diferencia. Por ejemplo, las españolas, no voy a decir todas, hay, a Dios gracias, muchas que se salen de esa regla, tienen la fea costumbre de criticar a sus parejas en público. Y muchas veces en términos bastante humillantes. Entonces hay una reunión de parejas, hay 3 o 4 parejas, y de pronto salta una diciendo: mi Pepe es un inútil, hombre, es un inútil, no sabe ni abrir un grifo. Tú en ese momento no sabes dónde mirar, pero inmediatamente se suma la de al lado y dice: no será tanto como mi Manolo, tú no sabes lo inútil que es mi Manolo. Y tú dices: pero bueno, ¿estoy en una reunión de matrimonios con esposos imbéciles o dónde estoy? No, estás en una reunión de mujeres que no tienen el más mínimo sentido ni la menor educación y que además padecen una carencia de respeto hacia sus parejas que se les tendría que caer la cara de vergüenza. Y es muy habitual. Ahora, yo comprendo que en un momento determinado alguien le pueda decir a su madre: mamá, qué inútil es Pepe, de verdad, es que no sé qué hacer. El otro día se estropeó el aparato de DVD y lo tuve yo que arreglar. En fin, a mí me gustaría que fuera algo más sabio. Bien, tiene un pase. Pero que lo tengas que pregonar a todas las tontas de tus amigas, que además seguramente te van a coger aparte y te van a decir: si es que nunca tuviste que casarte con Pepe, nunca lo hemos entendido. Una chica tan adorable como Alicia y se ha ido con el bobo de Pepe. Eso es un deporte nacional de las españolas,
Como todo hay excepciones, ¿no? También a todos los españoles les entusiasma el fútbol y a mí me ha aburrido siempre muchísimo, pero no dejan de ser nada más que excepciones. Tu mujer te acepta incondicionalmente, tu pareja, y te respeta, o es todo lo contrario. Y eso lo ves en el noviazgo. Ay, deja, que eres más tonto, yo no sé en qué estarás pensando. Pues si eso te lo dicen en el noviazgo, ¿cuántas noches de sufrimiento te van a esperar en el matrimonio? ¿Tu novia responde con bendición cuando la hieren o se pone como una pantera? Si en un momento determinado siente que has tenido una conducta y que has tenido un comportamiento que le duele, ¿realmente lo sabe aceptar? O si no te arranca media cara de un zarpazo es porque ese día has tenido suerte. Y esto es bastante importante porque además las mujeres utilizan un hemisferio del cerebro que es distinto del que utilizamos los hombres y perciben cosas que nosotros no percibimos. Por ejemplo, el hemisferio del cerebro que utilizan las mujeres es mucho más atento a la vista y al oído. Les voy a poner un ejemplo que van a comprender enseguida. Un hombre y una mujer discuten. Y de pronto la mujer dice, no me hables en ese tono. Y él dice, ¿en qué tono? Los dos dicen la verdad. La mujer ha captado un tono de voz que nuestro oído masculino no capta. Y como no lo capta, inmediatamente dice, esta es una loca, ¿en qué tono? ¿En qué tono? No, ella ha captado una diferencia de tono. Y capta que en medio de la conversación tú te estás poniendo cada vez más irritado, aunque a ti te parece que estás igual de enfadado que desde el principio. ¿Es una persona que va a responder con bendición después de las heridas? ¿Que no guarda rencor por algún arañazo que ha pasado? ¿Que en un momento determinado hasta te va a decir, cariño, perdóname, estoy en un mal día? Y no es así. ¿O es una persona que lo tiene almacenado, como hay quien tiene metidas joyas en la caja de seguridad del banco y cada vez que hay una discusión abre la caja de seguridad y te lo saca y te recuerda aquella vez, en aquel viaje que hicimos a Las Vegas, ¿te acuerdas? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tu novia es una persona financieramente responsable? Porque es bastante importante. Un día va a tener que llevar una casa y va a tener que administrar el dinero de la casa, y salvo que sea la hija de un multimillonario del petróleo tejano, verdaderamente va a ser algo muy complicado. ¿Es una chica responsable o por el contrario te da la sensación de que tiene un agujero en la mano? Y lo ves cada vez que salís. Porque eso es una zorra que, vamos, te destroza. La zorra, me refiero a la situación, no a la chica, que efectivamente te puede destrozar la vida matrimonial. ¿Tiene la visión de Dios sobre el sexo o tiene una visión sobre el sexo que no es la que aparece en la Escritura? ¿Va a pensar que lo más importante es ser tu esposa y el ser la madre de tus hijos? ¿O lo más importante es ser químico en Harvard? No hay nada malo en ser químico en Harvard. Pero cuando te casas, tanto un hombre como una mujer no se casa fundamentalmente para desarrollar su vocación, aunque un buen matrimonio te puede ayudar mucho en tu vocación, te puede ayudar muchísimo, siempre que tengas claro lo que es lo primero. Para ella lo primero es el hecho de que es tu esposa y que va a tener niños algún día y eso le ilusiona, o lo único que está pensando es en cómo somete tu vida y la de los niños, si los hay, porque a lo mejor los niños son un estorbo, para lo que es su vida profesional. Piensa que efectivamente tú tienes que ser cabeza de familia o ni lo sueñes. Y ante la idea de tener que hacer cosas sencillas que pueden ir de preparar un café a quitar el polvo o algo parecido, ¿le parece algo natural o por el contrario se revuelve como la fiera del pantano? Pues pregúntate estas cosas, porque efectivamente tienen muchísimo peso en el matrimonio posterior. Y son pequeñas zorras que pueden dejar la viña como Gaza. Así de claro.
Y eso es algo que hay que verlo en el noviazgo. Pero además, hay algunos problemas potenciales, y voy a intentar acabar como sea esta sección hoy. Hay algunos problemas potenciales que tienen que aclararse, porque también son viñas pequeñas. Por ejemplo, todos nosotros tenemos trasfondos diferentes, y cuanto mayores somos, más grande es la mochila que llevamos a las espaldas. 2 adolescentes, 2 teenagers que empiezan a ser novios y que piensan quizá en casarse, son chicos cristianos, tienen algo a las espaldas, pero no tanto, salvo que a lo mejor sean hijos de un matrimonio que se rompió, de un papá que se fue, de una mamá que era alcohólica. En términos generales, esos niños llegan casi sin que hayan escrito nada en su carga. Pero a medida que uno va sumando años, y no digamos si ha tenido relaciones de pareja, un matrimonio anterior, la mochila que uno lleva cada vez es mayor. ¿Tu mochila es una mochila que va a coincidir con tu novio o con tu novia? ¿O por el contrario es una mochila absolutamente incompatible? Porque se da la circunstancia de que ella tuvo muy malas experiencias y no es consciente del daño de esas malas experiencias, o él tuvo muy malas experiencias y tampoco es consciente de las huellas que ha dejado en su alma. Y entonces cuando tú haces algo, él piensa, mira, igual que me pasó con Paquita y mira que acabamos mal. O cuando tú, que eres mujer, ves algo en él, dices, me va a pasar igual que me pasó con Ricardo, ¿cómo acabó aquello? Empezó a hacer cosas así y se acabó yendo con una cantante de un music hall. Y es posible que a tu novio ni se le pasa por la cabeza las cantantes de music hall, pero tú llevas una carga que te enciende una luz roja, incluso cuando no hay razones para la luz roja. Y eso lo tienes que ver en el noviazgo, porque si no es tremendo. ¿Tenéis la misma idea de cómo hay que educar a los niños? Porque no es lo mismo la persona que educa a los niños como si hubieran entrado en un campamento de marines y le parece que hay que educar así a los niños, que la persona que por el contrario piensa que a los niños hay que darles mucha flexibilidad, mucha libertad. Y cuando los líderes discuten entre sí, los que son dirigidos dejan de obedecer. Está más que demostrado en psicología. De manera que si papá y mamá discuten y cada uno piensa que Pedrito tendría que comportarse de una manera distinta, Pedrito, que es niño, pero no es estúpido, va a saber cómo aprovechar esa situación para hacer lo que quiera. De manera que sería interesante que veas cómo hay que educar a los niños con tu novia, porque a fin de cuentas se supone que va a ser la mamá de tus niños. ¿Tenéis las mismas metas en la vida? Porque hay gente que tiene buenas metas en la vida, tanto él como ella, pero no coinciden. Y como no aunéis las metas, eso va a ser un infierno. Hay gente que quiere vivir una vida tranquila, tener una existencia reposada, y es muy bueno. No tengo nada en contra de eso. Y hay gente que piensa que tiene el talento suficiente para intentar progresar cada vez más y subir. ¿Tenéis la misma idea o tú quieres vivir una vida tranquila y ella está convencida de que tiene que vivir mejor que todas sus compañeras de high school? Porque según cómo penséis que va a ser la vida, y merece la pena en el noviazgo idear cómo va a ser la vida, las cosas son distintas. ¿Cómo son las relaciones con los familiares? ¿Realmente tu esposa o tu esposo saben que hay una puerta que separa los familiares de la familia que piensa edificar ahora? ¿Recuerda ese versículo de Génesis que dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne? ¿O continuamente tiene la presencia de su madre en casa recordándote que como hacía su madre la sopa, a ti todavía no te sale? O al revés, ¿eh? Es que el hombre que era mi padre, en fin, Eduardo, no te lo quiero decir, pero es que como mi padre, hicieron a mi padre y rompieron el molde. Y tú casi lo que lamentas es que no le rompieran la cabeza al padre de tu mujer antes, porque es una verdadera pesadilla. ¿Cuál es la relación con los familiares? ¿Realmente es una relación sana?
saludable, adecuada, o los familiares son una pesadilla. En vez de vivir tu vida con tu mujer, estás viviendo la vida de tu mujer con sus familiares, que a veces es terrible. Por ejemplo, les voy a contar una cosa que me llamó mucho la atención. Es muy común, cuando tú conoces a una mujer rusa, es muy común, no voy a decir que todas, ni mucho menos, pero es muy común que tenga un hermano vago, que no trabaja, que a veces bebe más vodka del que debería, pero hacia el que su hermana tiene una protección como si fuera su hermana, su madre y su abuela todo junto. Y recuerdo una vez que, hablando con una amiga mía rusa, muy buena amiga, le digo: oye, ¿me quieres explicar por qué buena parte de las chicas rusas que yo conozco tratan así al hermano? El hermano es un fresco, es un holgazán, vive de ellas y tal. Y me dice: es que murieron muchos hombres en la Gran Guerra Patria. Digo: sí, pero la Gran Guerra Patria acabó en 1945, estos no son supervivientes. Bien, pues eso lo tienes que tener claro, porque como alguien piense en su principal y en su personal Gran Guerra Patria, esto puede ser muy serio. Y por supuesto, última pregunta para los dos: ¿qué actitud tienen sobre el sexo? ¿Creen que se puede utilizar anticonceptivos o no? En relación con las relaciones sexuales, ¿tienen una visión más amplia, más estrecha, etcétera? Pues estas son zorras pequeñas que te pueden complicar el viñedo, pero bien. Y una de las finalidades del noviazgo es que las identifiques y evites, si al final te casas, el hecho de que te destrocen el matrimonio. Quinta finalidad o quinta característica del noviazgo, versículo 16 del capítulo 1, creo que vamos a acabar el capítulo 1, exclusividad. El noviazgo es un noviazgo exclusivo. He aquí que tú eres hermoso, amado mío y dulce, es el capítulo 2 y versículo 16, dice: mi amado es mío y yo soy suya, él apacienta entre lirios. Hay gente que concibe el noviazgo como una especie de competencia. A mí, en realidad, la chica que más me gusta es Alicia, pero hay otras dos que como candidatas no están mal. De modo que vamos a permitir que Alicia esté en el primer lugar, pero al mismo tiempo salgo con otras dos chicas, porque quién sabe si se me va a caer una de ellas. Lo he visto en chicas también. Una chica a la que yo conozco desde niña, que ahora está felizmente casada y tiene niños, pero tuvo una época de noviazgo en la que no se puede decir que llevara una conducta muy ejemplar, y en un momento determinado cayó enferma. Y le comentó a una amiga: creo que a partir de ahora solo me voy a acostar con mi novio, no sea que Dios me esté castigando. De manera que tenía un novio principal con el que mantenía relaciones sexuales, pero luego había otros, porque no sabes si el novio ese te va a aguantar y, en fin, a lo mejor el que va en tercer lugar consigue adelantarse. No es lo que aparece aquí. Mi amado es mío y yo soy suya. Y aquí hay una exclusividad. Yo no pienso nada más que en ese chico, e imagino que ese chico solo piensa en mí. Mi amado es mío y yo soy suya. Y además, y esto es muy bonito, él apacienta entre lirios y no entre espinos. Sexta característica: ese noviazgo tiene unos límites establecidos. Dice así, a continuación en el 17: hasta que apunte el día y huyan las sombras, vuélvete, amado mío, sé semejante al corzo o como el cervatillo sobre los montes de Beter. Los dos novios van caminando juntos, o quizá están en alguna casa, y se hace de noche. Y la chica no le dice: quédate a dormir en casa, que a mis padres además no les importa. Hace 50 años le hubiera dicho a mi padre en aquel entonces que se iba a quedar a dormir la novia o que mi novio se iba a quedar a dormir, y hubieran pensado que estábamos borrachos o nos habíamos vuelto locos, éramos dos inmorales. Pero ahora te puedes quedar a dormir incluso en mi cama.
o te puedes quedar en casa. Pero la chica no le dice eso, le dice, mira, te tienes que marchar. Se ha hecho de noche y en el momento en el que se ha hecho de noche no es apropiado que estemos juntos. Márchate hasta que vuelva a apuntar el día, hasta que desaparezcan las sombras y entonces puedes venir y ven corriendo, O sea, cuando vuelvas, una vez que se vuelva a hacer de día, ven corriendo de la misma manera que corre el corzo, que según gente que lo ha visto en algunas sierras españolas, no hay cosa que corra como el corzo o como corre el cervatillo. Pero nosotros somos todavía novios. De manera que no te puedes quedar aquí. Chati, se ha hecho de noche, vuélvete a tu casa, yo me quedo en la mía. Hay unos límites establecidos y eso sí, en cuanto que haya luz del día y todo lo demás, puedes venir corriendo como si fueras en una Harley Davidson, que supongo que sería el equivalente del corzo hoy en día. Séptimo y último. Además, esa relación es una relación de noviazgo, si es como tiene que ser, es una relación perseverante. Fíjense cómo concluye esta sección sobre el noviazgo en el Cantar de los Cantares en los primeros versículos del capítulo 3. Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé. Naturalmente, porque es mi novio. Y mi novio no se queda a dormir conmigo. Se ha marchado y hasta que sea de día, cuando sea de día que vuelva corriendo, pero no puede ser esta la situación. Y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas, buscaré al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad y les dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma, lo así y no lo dejé hasta que lo metí en casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. Yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las ciervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. La relación es una relación perseverante. Estoy muy enamorada de este chico. De pronto me despierto por la noche y me gustaría tener a Ricardo a mi lado, pero no está, es mi novio, no es mi marido. No duerme conmigo. Y si por mí fuera, me echaría a la calle a buscarlo, porque estoy tremendamente enamorada de él. Y esto va a ser una situación perseverante, hasta que no consiga que efectivamente esto acabe consumándose, yo no voy a parar. Pero no me engaño. Aquí no estamos hablando de que nos convirtamos en amantes o cosas por el estilo. La sección del noviazgo acaba en ese versículo 5 de manera muy clara con la súplica que hemos visto al principio de este poema de noviazgo. Aunque estoy muy enamorada, aunque me despierto por la noche y digo, pero ¿por qué no estará aquí mi amado, que es lo que me gustaría? Aunque me lanzaría a la calle a buscarlo y vamos, hasta que consiga que compartamos la habitación, no voy a parar hasta que se consume este noviazgo en un matrimonio. Sin embargo, si sois mis amigas, no me incitéis a tener relaciones sexuales antes del matrimonio, si sois verdaderamente mis amigas. Claro, se supone que son unas chicas decentes, porque ahora es muy común que en una reunión de jovencitas, pues haya jovencitas preguntando inmediatamente, ¿te has acostado ya con él? ¿Y cómo es? ¿Es mejor que Timoteo? Porque Timoteo parece ser que lo hacía muy bien, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es lo que aparece aquí. En este noviazgo yo voy a ser perseverante. Voy a ser exclusivo, exclusiva. Sé que hay unos límites establecidos y sé que finalmente el noviazgo va a llegar a lo que hemos visto en la primera escena del Cantar, a un matrimonio feliz, a un día de bodas feliz, porque entre otras cosas hemos acabado con esa situación de las posibles zorras que pueden acabar con nuestra relación.
Y con esto acabamos la segunda sección del cantar. Vamos a ir viendo en las próximas secciones, en las próximas semanas. Ya me he dado cuenta de que en julio no lo voy a acabar, de modo que llegaré en julio hasta donde pueda y luego seguiremos en septiembre hasta acabar el cantar, pero iremos viendo otros momentos de la relación de pareja entre un hombre y una mujer, tal y como aparece en esta bellísima poesía del Cantar de los Cantares. Tienen ustedes unos 5 minutos si quieren formular alguna pregunta. Hoy tenemos desayuno conjunto con los anglos, pero no creo que ningún soltero vaya a encontrar novia entre ellos, de modo que si quieren tomarse algún minuto más para las preguntas. Sí. Ahora hay una serie, no sé, pero es de Chispirito, de Doña Florinda, y está buenísima, muy bien hecha por el hijo del señor Bolaños. Y obviamente han sacado varias cosas en la Instagram, en varias entrevistas antiguas. Y en una de estas entrevistas le pregunté, estaba Doña Florinda y el señor Bolaños, Chispirito, el Chapulín, muy famosos en Colombia, los amamos. Y entonces le decía, es que este señor tiene 7 hijos, 6 hijos y una esposa. Bueno, por eso aquí pues Bueno, es que ninguna señora debería ir mirando a un señor que tiene una esposa ya de entrada, si además tiene 6 hijos, ya es ganas de complicarse la vida. Pero... si hubiera conseguido unos solteros, se hubiera evitado pues estar con un hombre que tiene 7 defectos. Bueno, pueden ser defectos muy agradables, tanto la esposa como los niños, todo depende de cómo sean, ¿no? Y de la relación. Los odiaba. Por eso le hicieron esta película, Los hijos, yo creo que venganza para ser que hermano. Puede ser. Las venganzas de personas que han amado pueden ser terribles, tanto en hombres como en mujeres. Pero uno meterse en un matrimonio, es decir, lo que usted decía la pregunta, ¿tiene hijos? Hacerse estas preguntas yo pienso que son importantes. Hombre, claro que son importantes. Por eso me he referido a ellas, ¿no? Vamos a ver, es que todo depende. Es decir, tú dices, bueno, vamos a ver. La mujer de la que estoy enamorado tiene un niño o tiene 2. El niño va a estar siempre delante, o la niña, o lo que sea. No me importa. O sea, la quiero tanto que no me va a importar, a pesar de ser su marido, no serlo primero, ¿no? Es una decisión personal. Puede que haya gente que piense que de todas formas merece la pena. Pero no es lo natural. O sea, lo natural es que en una relación lo primero para la esposa sea su esposo y lo primero para el esposo sea la esposa. Y ni familiares, ni hijos, ni padres, ni trabajo, ni carrera académica, ni negocio, ni cosa parecida. Y cuando ese orden, que es el orden de Dios, se quiebra, pues lo suyo es que haya problemas. O sea, casi lo milagroso es que no se produzcan problemas. Y esos problemas pueden acabar con una relación. Así de claro. Yo veo ahora, disculpen, con la gente joven es como, ya no es si tiene hijos, sino si quiere tener hijos, porque la gente no quiere tener hijos. Sí. Y ahí de pronto, bueno, ese... si quiere, no quiere, y hay veces, bueno, ¿qué hacemos? Y después eso lo resolvemos en el camino. Pues más vale que lo lleves resuelto, porque si no la zorra pequeña te destroza el viñedo. Vamos a ver, ahora mismo en España cerca del 30% de la población no quiere tener hijos. Estamos hablando de la población joven, O sea, los octogenarios a lo mejor querrían tenerlos, pero no, seguramente no están en muy buenas condiciones. Y una señora a partir de cierta edad, aunque sea joven y de buen ver, seguramente ya tampoco los puede tener. O sea, hay limitaciones biológicas. Pero, no, estamos hablando de casi el 30%, el 28 y pico por ciento de gente que puede tener hijos y que no los quiere tener. Bueno, pues es una cuestión importante para saberla, porque a lo mejor los dos están de acuerdo en no tener hijos.
Pero ¿qué pasa si ella quiere tener hijos y el que supuestamente va a ser su marido dice que por encima de su cadáver? Y al revés, si es él el que quiere tener hijos y ella dice no, me van a estropear la figura, me van a retrasar mi carrera académica, etcétera, etcétera, no pienso tener hijos. Pues seguramente no merece la pena que te cases con esa persona. Esto puede sonar muy duro y muy desconsiderado, pero es que el semillero de... O sea, vamos a ver, la vida ya es lo suficientemente complicada a veces y se puede poner muy dura y muy difícil. Si la relación matrimonial es buena, bueno, se pueden superar las cosas más increíbles. Pero si la relación matrimonial no es buena, incluso cosas que pueden ser relativamente fáciles de solventar se pueden complicar increíblemente. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, sí. Puede sonar un poco sarcástica esta pregunta, ¿no? Pero conociendo el repertorio de esposas que tuvo Salomón y sus doncellas, ¿a quién de ellas fue que le dirigió este poema o pues a un grupo de ellas? No lo sabemos. Hay quien habla de que podría ser la hija del faraón, pero no lo dice. Habla de una sulamita, pero la sulamita no está casada con Salomón. Y lo vamos a ver, ¿eh? La sulamita, de hecho, no solo no está casada con Salomón, sino que en un momento determinado le dicen de manera elegante que podría entrar en el harén de Salomón, y ella dice, vamos, con el novio que tengo yo, ni borracha me voy con Salomón. O sea que esta es la idea, ¿no? Entonces, no lo sabemos. Yo creo que además los personajes realmente son personajes anónimos, ¿no? Pero a Salomón debió de conmoverle mucho la historia, porque no hay nada más que recordar Eclesiastés para darse cuenta de que su experiencia con las mujeres no había sido buena. O sea, seguramente pasó ratos muy divertidos con ellas, pero la experiencia no había sido buena para él. Y es así. No hay Señor entre los dioses, otro como tú, ni hay obras semejantes a las tuyas. Todas las naciones que has hecho vendrán, Señor, y ante ti se postrarán y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y haces maravillas, solo tú eres Dios. Instrúyeme, Señor, en tu camino para conducirme con fidelidad. Dame integridad de corazón para temer tu nombre, Señor mi Dios, con todo el corazón. Te alabaré y por siempre glorificaré tu nombre, porque tú eres grande y haces maravillas, solo tú eres Dios. Porque tú eres grande y haces maravillas, solo tú eres Dios. Señor mi Dios, con todo el corazón te alabaré y por siempre glorificaré tu nombre, porque tú eres grande y haces maravillas, solo tú eres Dios. Porque tú eres grande y haces maravillas, solo tú eres Dios.
Gracias por acompañarnos en este episodio de Radio Shanghai. Tu apoyo nos ayuda a seguir conectando el mundo de hoy con los principios eternos. Por eso, te pedimos que te suscribas, nos dejes tu like para que más personas descubran este mensaje. No olvides seguirnos en Facebook, Instagram y Telegram para estar al tanto de todo. Te esperamos, Dios mediante, en nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.